Pot ser que ho donguis tot i no ho aconsegueixis, que et quedis sense forces i que no se't compleixi. Pot ser que t'arrosseguis, que vagis fent el cuc. Pot ser que ploguin pedres, que et facin marxar lluny. Vine a buscar-me on vulguis, que ho estaré esperant. Ja no m'importa el vèrtig de no saber on anar. Pot ser que ho dongui tot i no ho aconsegueixi, que em quedi sense forces, que tot i així segueixi. Tot el que no entenem és tot el que ens va omplint. Pot entrar a la llum quan et fas ferida. A tope amb la vint, a tope amb la vint, amb la vida. Tot el que no entenem és tot el que ens va omplint. Pot entrar a la llum quan et fas ferides. A tope amb la vint, a tope amb la vint, amb la vida. La por que porto dins és de no estimar-me prou, que la pluja em brilla als ulls tots els dies que plou. Ezkilgabeko elizen eremu emankorra, gizamur zuriko zure ardientzat. Oi baldon orban, oi baldorban, eguzki eta izeidor, Matxardo ibai galburuarena. Lur gorri harri landu, mailu eta xixelaren kantu. Gitarra bazko alakiketa, Armeniako kanu abotxurrantuan. Oi baldon orban, oi baldorban, esazun hor zen bidetik, aztertu zinduen malarikantuan. Zure irriño romanikoa erdizoztu eta leroturik uzi zuen madarikatu garen. Izena nahi dut, izena nahi dut. Oi baldon orban, oi baldorban. Bueno, com deia abans, bona tarda a tothom, tots i totes. Us explicaré una miqueta com volem que desenvolupi l'acte. La idea que tenim, si sent bé? Sí. La idea que tenim, en primer lloc, és dividir l'acte en una sèrie d'apartats, que us explicaré. Però el primer de tot és que quedi clar l'objectiu que tenim i que ens ha animat a fer aquesta activitat és la presentació del llibre de José Azcárraga, La libertad y los derechos humanos como objetivo.
de la companya Maria del Olmo Ibáñez. És editorial Tirant Humanidades. És la tercera edició del llibre, un llibre que, si voleu, el podeu adquirir a l'entrada com més actual. L'objectiu fonamental nostre és donar a conèixer l'obra i la vida de Joseba, però potser per aprofitar per parlar, per reflexionar al voltant d'una sèrie de qüestions que funcionarà de la següent manera. La idea és que primer la companya Maria del Olmo farà una introducció del treball que ha realitzat, del coneixement que té extens de la biografia de Joseba, i després serà un altre Joseba que parlarà del llibre. Havia fet 4 notes per presentar. Maria del Olmo Ibáñez és doctora en filosofia per la Universitat d'Alacant i directora de l'Arxiu Històric Provincial d'Alacant i autora de diversos llibres relacionats amb el tema del País Basc i, evidentment, amb Joseba Azcárraga i altres persones prou conegudes per tots i totes. Joseba Azcárraga és la persona a la qual avui dediquem aquesta tarda i de la qual ens servirà per poder escoltar-ho, conèixer coses que no hem escoltat potser a la ciutat i seria interessant escoltar-les. És, com tots i totes sabeu, un home que va viure molt intensament tot el que és el procés històric que ha viscut Espanya, que ha viscut Catalunya, que ha viscut Espanya, que ha viscut el país, en definitiva, en els últims anys. És advocat, polític, basc, humanista, jo crec que de caràcter socialdemòcrata, un defensor radical de la llibertat i de drets humans i, a més, avui és actualment el portaveu de l'organització SAR, que és una organització de solidaritat amb els presos bascos, presos i preses bascos. Això serà la primera part de l'activitat. La segona part serà l'intercanvi de debat, de preguntes i de respostes per part de Maria i Joseba, al voltant de diverses qüestions que ja després anirem detallant. La tercera part serà una pregunta, ja hem triat a 4 persones, evidentment els organitzadors, que som el Centre d'Estudis Històrics de Terrassa, concretament dels arxius, evidentment, i els companys d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals. El que farem serà també escoltar una sèrie de persones de la ciutat que faran preguntes al voltant d'aquesta qüestió. Després la presentaré quan hem de parlar, però en tot cas són Marcel Taló, Joan Tamayo, Manel Martí i Josep Tomàs. Després, quan parlin, us la presentaré. I finalment, tots i totes podeu preguntar què us sembla interessant al voltant d'aquesta qüestió, les qüestions que plantejarem al llarg de l'acte. Com deia, aquest acte era un acte que inicialment tenia un caràcter molt més històric, molt més de debat entre historiadors i historiadores. Teníem la idea de parlar de memòria històrica, una feina que hem desenvolupat els últims 20 anys a la ciutat, i fa molt més, els historiadors es dediquen a això, fa molt de temps que treballem la memòria. I la idea que teníem era parlar un tant del llibre, parlar amb la Maria. La Maria del Olmo ha estat una defensora, jo crec, de les més destacades a l'estat espanyol dels temes de memòria, dels temes que l'accés lliure als arxius, i pensàvem que era una qüestió que podíem parlar. El tema és que quan intentem organitzar i comencem a organitzar ens adonem que això té una dimensió molt més gran, una dimensió molt més gran, i que feia molt de temps, o a mínim més d'un any, ja que no havia vingut Joseba Azcárraga a Catalunya a explicar-nos algunes qüestions que seria interessant que es pogués explicar. I aquest acte, que era més caràcter més petit, més voltant de la memòria dels historiadors i historiadores, ha esdevingut un acte d'un caràcter més social, sociopolític i jo crec que de debat interessant de passat, que és el que treballen els historiadors, però també de present, que és el que també seran els historiadors i historiadores, evidentment. Jo m'agradaria dir un parell de coses només. La nostra història personal, la de cadascú de nosaltres, influeix en la nostra visió del món. Moltes vegades de forma intangible, però altres vegades de forma molt profunda, i és indubtable que la nostra consciència es conforma a partir d'aquestes vivències personals. Això ens dona una forma de veure el món. I és difícil escapolir-nos, cadascú té la seva història, jo entenc la meva, i evitar-ho no és fàcil, i els historiadors intentem aquestes connotacions, aquestes qüestions personals no esdevinguin importants. Mireu, pel que fa al tema que parlarem avui, la temàtica de la memòria històrica, tenim com a objectiu nosaltres, els historiadors, conèixer la veritat o com a mínim els fets que van succeir en un moment determinat. Les pròpies experiències personals de cadascú de nosaltres ens afecten. En el meu cas, com ja has conegut, i recentment parlava amb la Loreto Urraca, explicava
el dissabte a la Pompeu Fabra, recordaven com ens influeix aquestes coses. En el meu cas personal, jo soc fill d'Extremadura, de Cáceres, i he vingut a Terrassa, com ja sabeu, fa uns 50 anys. I vaig arribar a un lloc on les experiències personals m'han marcat decisivament. Jo, quan vaig arribar a viure, és un lloc on es torturava i hi havia torturadors. Jo vaig conviure amb els torturadors, ho he explicat molta vegada, no la primera vegada. I crec que la feina que he fet com a historiador, i hem fet molts historiadors, és recuperar justament la memòria de les persones que han patit aquestes tortures, que han patit aquesta repressió. I hem intentat fer-ho a partir de la veritat, dels documents, no tant de l'experiència personal, però això influeix evidentment en nosaltres. I el tema dels drets humans crec que ens ha estat molt gravat a foc a la gent que hem viscut aquestes experiències. I sempre crec que és interessant que pugui parlar-se de drets humans. Per això el Joan Tamayo o el mateix José Vazcarra, de tota la seva vida, jo crec que ha estat una de les seves orientacions, i jo la recordo perfectament que la seva presència al Parlament, entre altres parlamentaris, en aquestes qüestions. Lo recordo molt personalment, i he viscut molt personalment debats i discussions que no venen al cas, però que m'han estat marcant la meva existència. José Vazcarra ha estat estudiat de profunditat per Maria de l'Olmo. Jo crec que la persona que més en sap, a vegades diuen això, que sap més el que fa la biografia que la mateixa biografiada. Sí, jo, en el meu cas, segur que sí, si algun dia ho fa, que no crec, segur que sí. Perquè la qüestió és que la persona que investiga, els investigadors, ens hem ficat en diferents aspectes molt que a vegades el biografiat no és sempre interessant. En canvi, el que investiga sí que em sembla que pot ser adient per explicar segons quines qüestions. En definitiva, el llibre, que teniu a l'abast, és un llibre que recull les seves experiències a les Corts Espanyoles entre 79 i 93, el retorn al Padre Ría, i també el seu opòsit de la vida. L'última part del llibre, és molt interessant, és una sèrie de reflexions al voltant de temes d'actualitat i com veu en Joseba el món. El llibre de Maria de l'Olmo i el llibre de Joseba ens permet a tots i totes, jo crec, que adonar-nos de la importància dels drets humans i també de la profunda coherència de les persones que posem en el centre del món a les altres persones. És a dir, que no posem l'economia o no posem altres qüestions en el centre del món, sinó la mateixa persona, la seva característica fonamental, el seu valor com a ésser humà. I jo crec que això queda molt ben reflectit en el llibre i en els treballs de Maria de l'Olmo. Però no només cerquem aquesta defensa de la llibertat, sinó també viure una societat molt més justa, molt més equitativa, molt més igualitària, un món millor. I jo és el que he tret de conclusió, que evidentment no tenia la nota també per un comentari històric d'aquest caràcter que tenim ara, però sí, jo crec que és important. I per acabar, Espanya, com tots i totes sabeu, els joves ens hem anat recordant les instituts, els professors, Enric Cambra, per exemple, i altres professors que estan aquí, ens hem recordat la gent més jove, els nouvinguts, que aquest país va viure una terrible dictadura militar, una dictadura de caràcter feixista en els primers temps i en els finals també, podríem dir. Una transició gens modèlica, una democràcia voltada de violència, de moltes violències, això ja en parlarem després, de moltes violències, però també la violència de l'Estat. I també, d'alguna manera, nosaltres hem intentat sortir d'aquest cercle limitador de valors democràtics en què hem viscut. I estem intentant, i encara ho intentem. I Joseba, jo crec que és una de les persones que més ha intentat sortir d'aquest cercle de violència, aquest cercle de confrontació, i el que més ha defensat és valors democràtics. Un dels que més ha defensat és valors democràtics, no l'únic, evidentment. Això li ha portat a formar part activa de tot el que seria el procés de negociació per la pau al procés del País Basc. I des de la fundació d'ETA fins a la seva participació en les diferents etapes de reinserció, que també parlarem, reinserció dels presos de l'organització. Jo crec que sempre ha tingut un mateix objectiu, que és defensar els drets humans de totes les víctimes del terrorisme, de totes. Ho dic jo, que he estat de l'altra banda, i l'he viscut de l'altra banda, d'adolescent. La seva defensa dels drets dels presos bascos, jo crec que correspon a aquests principis compartits per tots molts, i jo crec que gairebé per tots nosaltres. Els drets humans, i acabo, per qualsevol demòcrata, són per a totes i per a tots. La justícia mai pot ser venjança en cap societat civilitzada i democràtica.
Per concloure, jo crec, i després de que escolteu a Joseba, crec que esteu d'acord amb mi, que ha estat una persona molt lleial als seus amics, als seus compromisos, però sobretot jo crec que ha estat molt lleial a les seves idees, i això és el que fa gran una persona. Moltes gràcies. Bona tarda. El meu agraïment als organitzadors, al Centre d'Estudis Històrics de Terrassa i als amics de Arts i Joventuts Musicals. A Manel Márquez, servent d'esta presentació i a qui compartís camp acadèmic compromès. Per descomptat, sempre a Joseba Azcárraga i a totes les persones que ens acompanyeu. Vivim temps d'incertesa. Estem contemplant un món inesperadament molt ferit. Sembla que tota la reflexió ètica construïda sobre l'horror del segle XX s'ha esvaït. La realitat informativa, en l'era de la informació, està destinada a alimentar sense treva al monstre perquè este no puga pensar i perda la memòria de l'esdevingut. Ja va explicar Benedetti l'interès dels estats olvidadores en les eines de l'oblit i l'adoctrinament com a salvaguarda de la seva impunitat. Acabem de celebrar el 75 aniversari dels drets humans, però fa molts que els drets humans no estaven tan en dubte. Davant un món que fa mal i que a mi em sumís en un profund silenci, em sembla fonamental retornar la mirada a aquelles persones que poden ser referents d'honestedat, coherència, generositat, valentia i compromís vital amb aquest altre món possible. Este és el cas de la biografia de Joseba Azcárraga que avui presentem. Azcárraga porta tota la seva vida defensant els drets humans i la llibertat en el seu sentit més pur. Per descomptat, això és perseguit. En la biografia d'Azcárraga hi ha un profund agraïment a Catalunya, perquè també esta terra va acollir a la seva família en els terribles moments de la Guerra Civil. La gratitud i el compromís d'Azcárraga s'ha fet present, com ho hem vist en el vídeo, en el seu acompanyament als presos polítics i en el seu suport constant al procés. En estos terribles temps, tan especialment durs per a Catalunya i no menys durs per a Euskal Herria un poc abans, a mi m'emociona veure el dossier solidari entre els dos pobles. Per això, presentar el llibre en terres catalanes sempre ens commou especialment. El llibre, que no conté un fet que no estiga sostingut per un document que el testifica, té 4 parts. La primera part recull la història familiar i de repressió dels Azcárraga, els inicis en la militància política clandestina de Joseba Azcárraga. En la mateixa infància, embolicada en la dura repressió familiar, estic convençuda que va començar la seva lluita i el seu compromís. La segona part, un vas en la cort espanyola, tracta sobre els 14 anys en què Azcárraga va estar a Madrid com a parlamentari, anys que coincidissin en la transició, en l'arribada de l'anomenada esquerra al poder i en els complexos governos de Felipe González. Anys de combatre quasi en solitari, en territori hostil, amb greus conseqüències personals com l'espionatge tan d'actualitat, la persecució judicial o l'assetjament dels poders fàctics. Vist des de la perspectiva d'avui, confesse que m'impressiona en quantes coses tenia raó Azcárraga i, per desgràcia, quantes de la seva lluita és d'immensa actualitat. La corrupció de l'emèrit, l'espionatge, la politització de la justícia, les guerres o la vulneració constant de drets humans. L'última part se centra en el retorn a Euskal Herria en 1993. Parla dels anys d'Azcárraga lluitant de la política i de la seva volta en 2001 formant part com a conseller del govern del Lehendakari Ibarretxe. Recull una gestió exemplar centrada en l'ésser humà, en els drets humans i el bé comú. Recull també la duríssima guerra de l'Estat contra el dret d'autodeterminació i el govern Ibarretxe. Esta part de la història d'Euskal Herria crec que va marcar després el full de ruta de lo que ha sigut la qüestió catalana. Ha deixat en evidència algo que Azcárraga sempre ha sostingut. El terrorismo era una excusa. La cosa que de verdad se estava combatent era l'independentisme. Finalment, trata de l'etapa actual en la que Azcárraga és portaveu de la xarxa ciutadana SARE, que defensa els drets dels presos bascos i l'aplicació d'una política penitenciària ordinària per al col·lectiu.
Una etapa complexa, no aliena a la utilització política espúria del tema ETA i que ha patit Azcárraga directament en els últims temps. Recentment, a la manifestació del 13 de gener i la campanya terrible contra Isia Ituño i contra ell mateix. Esta tercera edició està completada amb dades noves sobre la biografia d'Azcárraga. Presenta informació biogràfica inèdita sobre la seva infància i la repressió del règim franquista. Informació nova sobre la persecució que Azcárraga va patir pels serveis secrets espanyols. Després aporta dades desconeguts sobre el seu pas per el Parlament espanyol. Per exemple, l'assetjament per part del torturador González Pacheco per a silenciar-lo. A mi em resulta especialment emocionant la seva participació en la comissió parlamentària que es va constituir per a fer un seguiment a la matança dels jesuïtes a El Salvador. El seu posicionament valent en la denúncia de totes les irregularitats comeses i de la participació culpable dels Estats Units. Finalment, atès que el llibre ha sigut presentat en una gira extensa, comptat en Castells, en el Lehendakari Ibarretxe i en Iruña, en el Lehendakari Garaycoetxea, recull algunes aportacions molt importants que els dos van a fer en les seves intervencions i que llancen llum sobre determinats temes, el gals o les intrigues de la política espanyola per a detenir el procés independentista iniciat per Ibarretxe. En aquest últim apartat he volgut destacar la presentació que van fer a Barcelona a l'interessant anàlisi polític que va realitzar Azcárraga sobre la qüestió catalana. Una cosa més sobre el llibre. Tots els beneficis de la seva venda van per a la investigació del sarcoma del doctor César Serrano a l'Hospital Vall d'Hebron, la causa d'Amaya Goicoechea. Amaya va ser la nostra amiga. Amaya va ser una gran defensora dels drets humans i de totes les causes justes. Militant de SARE, membre dels Advocats pel Dret a Decidir i molt implicada en Catalunya, però també va lluitar en cos i ànima per la investigació del sarcoma que patia i pel qual va morir l'agost de 2023. Hem volgut continuar col·laborant en aquesta causa seva de continuar viva. Josep Azcárraga porta tota la seva vida lluitant per les mateixes causes, totes elles continguts en la defensa dels drets humans i la llibertat. I cal repetir-ho, totes elles perseguides. L'he sentit dir d'Azcárraga en alguna ocasió que en el paper els drets humans ho aguanten tot, però que la realitat és una altra. Ell mai ha renunciat a treballar per fer-los possibles. Estic convençuda que la supervivència de la humanitat passa pel respecte als drets humans i la defensa de la llibertat en el seu sentit més verdader. I si volem salvar-nos, la memòria és imprescindible, com també no és seguir les petjades dels que han transitat aquest altre camí alternatiu centrat en construir la millor humanitat possible. Azcárraga és un d'ells. Per això, en temps crus, dolorós, en temps en què els polítics cometen constantment el gran crim de trair les esperances de la gent, cal retornar als que entenen la política en el seu sentit aristotèlic i original, com a lliurament pel bé comú. Josep Azcárraga és un d'ells. En temps de distopies fetes realitat, cal mirar més lluny, mirar l'horitzó, recuperar l'utopia, gravar-nos en l'ànima l'esperançadora frase d'Azcárraga en la cul vol acabar. L'utopia mereix els nostres somnis. L'utopia continua mereixent els nostres somnis i que ningú s'atrevisca a destruir-los. Moltes gràcies. Bueno, bona tarda a todos y todas. Gracias por estar aquí hoy. Gracias por acompañarnos. Gracias a María Márquez, María del Olmo, eta Diego Sabagarri euskaraz niri hizkuntza bitia. Eskerrik asko gonbidapenagatik eta eskerrik asko etortzeagatik. Bene honetan besarkada audio bat. Bueno, después de todo esto, bueno, hay muchas cosas que son bastante menos de las que han comentado, pero aunque pueda sonar raro, yo os tengo que decir, bueno, perdonad que yo tengo que hablar en castellano, os tengo que decir que este era un libro que inicialmente era un libro no deseado.
ella sabe, María del Olmo sabe, porque así se lo dije cuando me lo planteó. Yo conocí a María del Olmo hace 4 o 5 años, cuando pues, se le ocurrió, otra de sus ideas, pues hacer un libro contraste entre la visión que yo tenía de mi país, de Euskal Herria, y la visión que tenía un común amigo nuestro, que es el filósofo vasco Javier Sábala. Y entonces, bueno, hizo un libro sobre esos contrastes que tampoco eran tantos, yo pensábamos prácticamente lo mismo. Y llegó un día que me dijo, pues yo quiero escribir algo sobre ti, y yo creí que iba a escribir un artículo de opinión, pero no 500 páginas. Entonces, es cuando le dije que yo, sinceramente, prefería, ¿verdad?, que no lo hiciera porque no me sentía cómodo con una cosa de estas, pero porque yo no creo, de verdad, que yo no he hecho nada diferente a lo que ya han podido hacer en Cataluña, en Euskal Herria, incluso en el Estado español también, muchísima gente que ha estado durante muchos años pues luchando por los derechos, luchando fundamentalmente por las libertades. Bueno, ella como fue muy categórica, dijo que el libro era de ella y que iba a hacer lo que le diera la gana y que iba a escribir, pero yo lo único que me comprometía, que me dije, bueno, pues mira, lo único, si me vas pasando los apuntes que hagan, las cosas, más allá por contrastar fechas y nombres, pues si hubiera algún error, pero sí que le advertí que yo no iba a entrar en el meollo del libro y que el libro, pues como ella bien había dicho, el libro es suyo, ¿no? Bueno, a pesar de ello, lo que sí que hizo María, que es una mujer muy espabilada, es que según iba escribiendo me iba pasando cosas y me iba preguntando sobre esas cosas, ¿no? Entonces, en el libro aparecen esas cosas, van entrecomilladas, esas cosas sí que las digo yo. Y entonces sí que he intentado trasladarle mis opiniones sobre lo que ella me ha ido preguntando, pero es su libro, es su trabajo y yo intento no condicionar ese trabajo. Yo quiero reconocer la importancia que tiene que alguien a 700 kilómetros de distancia de mi país pues sea capaz de trasladar la necesidad de buscar soluciones a un problema político que va bastante más allá de lo que ha sido la violencia que se ha generado en mi país durante décadas y que ha causado tanto confrontamiento y tanto sufrimiento, no solamente en nuestro país, también en el vuestro y también en otros sitios. Si os habéis dado cuenta, yo he hablado de violencias, porque sí que es cierto que numéricamente la violencia de ETA ha sido terrible, ¿no? Desde el punto de vista del sufrimiento humano, cerca de 800 y pico víctimas, ¿no? Pero desgraciadamente hay quienes se centran exclusivamente en ese tipo de violencia que cuantitativamente es la importante, pero no se fijan en otras violencias que cualitativamente son potencialmente mucho más graves, como es el terrorismo de Estado practicado por un gobierno democrático, otro tipo de violencias que se han generado por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, etc., ¿no? Pero, dicho esto, quiero hablar un par de minutos o tres igual sobre mí, porque algunas cosas se han dicho, pero alguna cosa quiero decir yo, ¿no? Bueno, todos los que hemos aceptado un compromiso político lo hemos hecho porque hemos tenido algún referente, o bien en nuestro entorno familiar, o bien en nuestro entorno de amistades. También es cierto que yo conozco a algunos que, viendo lo que han visto en sus casas, se han ido al otro lado de la política, ¿no? Bueno, en mi caso, bueno, he tenido referente familiar, fundamentalmente, ¿no? Yo soy independentista vasco, como decía Manés, así, yo me siento socialdemócrata, no sé si de izquierda, pero bueno, pienso en un país avanzado, un país progresista, en un país que apoya a los sectores más desfavorecidos, y soy independentista porque yo esto lo aprendí en mi casa, lo aprendí de mi familia, lo aprendí de mis padres, lo aprendí también de mis aitonas, de mis abuelos, y he de decir que yo no soy nacionalista vasco. Quiero explicar este concepto porque me parece que es importante, ¿no? Esta motivación a mí parece que viene al caso porque cuando yo en mi propio país, y no quiero hablar de Cataluña, pero yo en mi propio país algunas veces escucho legítimamente desde el nacionalismo democrático hablar de intentar buscar un acomodo con el Estado, una negociación con el Estado
a sentirnos cómodos en España, digo, coño, yo no quiero sentirme cómodo en España. Yo quiero decidir mi futuro, decidir mi destino desde un punto de vista democrático, y luego, pues, si ese destino es intentar llevarnos bien con nuestros vecinos españoles o nuestros vecinos franceses, o con los de Afganistán, pues ya nos llevaremos bien. Pero yo no quiero sentirme cómodo en España, yo quiero ser independiente. Por tanto, a mí me parece que esta matización es importante hacerlo. Pero volviendo a mi trayectoria, yo provengo de una familia, como comentaba María, bueno, pues muy represaliada por el franquismo, como tantas otras, desde mis abuelos paternos hasta mis padres, mi padre fundamentalmente. A los primeros, bueno, les arrebataron todo lo que tenían, ¿no? Desde el punto de vista material, pero también les arrebataron algo tan importante como es la vida de uno de sus hijos, que a los 21 años lo fusilaron en las paredes del cementerio de Derio, en Bilbao. Les arrebataron muchos años de libertad en la vida de otro de sus hijos, que después fue mi padre, que estuvo muchísimos años en prisión. Estos abuelos míos, una vez que fusilaron a uno de sus hijos y que encarcelaron a que después fue mi aita, mi padre, pues tuvieron que huir también de su pueblo, de su país, y pues curiosidades de la vida, como también lo recordamos Manero o María, pues recalaron en Cataluña. Recalaron en la Seu de Vivier, donde mi abuelo, que era catedrático de historia, pues le dio tiempo de dar un curso y medio, hasta que llegaron los fascistas a Cataluña y tuvieron que continuar yendo, en este caso hasta Francia, donde estuvieron varios años. Yo por eso, yo no sé si mi relación de cariño con Cataluña y con tantas cosas que vosotros habéis defendido, pues tiene también unos orígenes casi genéticos, ¿no? Pero, fijaros, yo soy hasta forofo de Parsa, con lo que eso supone hoy en día, Bueno, decía que les arrebataron todo, pero no les pudieron quitar la dignidad de tantos y tantos otros a los que no pudo doblegar la dictadura. Yo creo que aquella fue una generación pues, excepcional, una generación cuyo ejemplo les debemos muchísimas cosas, la generación nuestra y nuestros hijos. Me parece que hay que tenerlo muy en cuenta. Mi padre salió de la cárcel, se casó, tuvieron primero dos hijos, una hija y luego a mí, luego tuvieron tres más, porque era la época que no había televisión, entonces fuimos familia numerosa, pero la situación económica tras la salida de la cárcel de mi padre pues le obligó a seguir buscando el sustento fuera de nuestro propio pueblo y tuvo que marcharse. Bueno, en aquel momento yo también me llevaron, porque yo tenía año y medio, me llevaron lejos de mi país, ¿no? Bueno, en mi casa yo desde niño he visto entrar en numerosas ocasiones a la Guardia Civil, a la Brigada Político y Social. Primero venían en busca de mi padre, continuaban viniendo, ¿no? Años después, no sé si por eso que llaman el relevo generacional, vinieran por mí, ¿no? Entonces era una cosa continua, ¿no? Y ya sabéis que en aquella época, si tocaban el timbre a las 6 de la mañana, o era el lechero, o era la Guardia Civil. Entonces en mi casa sabíamos siempre que a esa hora era la Guardia Civil, porque la leche la compraba mi madre en la tienda de abajo. Entonces, esa fue un poco mi relación con ellos, ¿no? Y a pesar de todo lo que sufrió mi familia, en mi casa nunca yo he escuchado una palabra de odio, no nos enseñaron a odiar. Y a mí esta es una lección que yo he ejercido siempre. Sí que nos enseñaron a responder desde la militancia activista, no, pero desde la militancia política, aunque desde la dictadura se hacía. Yo nunca oí en mi casa, sobre todo a mi padre nunca, ¿verdad? Y a mi madre yo creo que nunca, dice, no te metas en líos, como mucho me decía, ten cuidado. Por lo tanto, eso se agradece muchas veces, que no solamente te controlaran desde fuera, sino que desde fuera, pero desde dentro te permitieran hacer algunas cosas, ¿no? Bueno, yo comencé a militar a los 17 años, en el año 68,
Estuve 3 años liberado en esa militancia en la clandestinidad, bueno, apareciendo muy poco por casa o encontrándome con mi familia fuera de casa. He participado en la vida interna de los partidos políticos, del PNV y de su Alkartasuna. Hoy no milito en ningún partido político. Tengo un gran respeto a los partidos políticos de ambos donde he estado. Yo no soy antipartidos políticos, tampoco soy antisistema, pero sí tengo que decir que a mí los partidos políticos, los que yo, los cuales he estado, pues me han defraudado, igual posiblemente yo también a ellos, pero por lo tanto ese desencanto lo he traducido en una participación más a través de los movimientos de carácter social, en este caso en la red de la SARE, pero tengo un gran respeto a los partidos políticos porque entiendo que son necesarios en la vida democrática. Otra cosa es que yo igual ya estoy cansado de esas militancias políticas, ¿no? Bueno, en 1978, termino enseguida esto, en 1978, cuando termina la etapa de la clandestinidad, yo colaboro en coadyuvo a poner en funcionamiento el PNV, toda la estructura del PNV en Euskal Herria, pero mi idea no era, ha sido nunca dedicarme a la vida política institucional, eso os lo puedo asegurar. Por lo tanto, yo en el año 78 me presenté a una serie de exámenes, un proceso de selección en el Grupo Cooperativo Mondragón y entré a trabajar en el Grupo Cooperativo de Mondragón, feliz, encantado, pero me duró poco, porque en las primeras elecciones democráticas al Parlamento Español, quien iba el primero en la lista, después fue candidato a alcalde de Gasteiz y como yo iba al segundo, pues tuve que sustituir y fui a Madrid. Llegué en el 78 a la puerta del Congreso de los Diputados con una carpeta debajo del brazo y el acta de diputado, y recuerdo que le llamé, antes de ir, le llamé a Marcos Vizcaya, que entonces era portavoz del Grupo Vasco en Madrid. Le dijo: Marcos, yo no sé a quién voy a Madrid, yo ¿qué tengo que hacer o qué? Y joder, me dejó descolocado, pero me dijo: ven con corbata. Claro, ven con corbata, y yo, que la única corbata que tuve era cuando la primera comunión de esas de goma. Y dije yo, ya que me iba a decir, pues mira, pues vas a ir a tal comisión o a tal otra, vas a... nada. Y allí le dije a mi madre que me comprara una corbata en dos galerías preciadas, no sé si era el Corte Inglés, me compré una corbata de esas de goma, sigo sin saber hacer el nudo, y ahí digo, me impliqué en las comisiones fundamentalmente todo relacionado con, como habéis comentado, con el tema de los derechos humanos, como la tortura, el tema de las libertades, y ahí estuve 14 años hasta que lo dejé. 14 años ya eran mucho, y al día siguiente, no, a los 2 días, volví al Grupo Cooperativo Mondragón, por tanto no tuve una semana sabática, y hasta que el año 2001 el Lehendakari Garaikoetxea, que era el presidente de Eusko Alkartasuna, y el propio Lehendakari Ibarretxe me pidieron bueno, ver si me animaba a entrar en el gobierno con Ibarretxe. A mí me costó decidirme, y lo hice primero por quien me lo pedía, segundo porque eran unos momentos muy ilusionantes. Ya no sé si más recordaréis posiblemente, pero en el año 2001, cuando en las elecciones autonómicas de ese año el Partido Socialista, todo encarnado allí por Nicolás Redondo Terreros y por Mayer Oreja por parte del PP, incluso hacían los mítines conjuntamente. Ellos hacían mítines, los dos partidos juntos, en unas elecciones autonómicas, y tenían el convencimiento de que iban a arrasar, de que iban a ganar. Incluso viste que tenían el champán en las neveras para la noche electoral, y resulta que ganó Ibarretxe, ¿no? Bueno, entonces yo me impliqué en aquel gobierno, que duró 9 años, bueno, duró 9 años, salimos juntos Ibarretxe y yo en aquel gobierno, volví nuevamente a mi trabajo, después me jubilé, creí que iba a dedicarme a ir al monte y a pasear a mis nietas, y a los pocos meses pues me pidieron a ver si me podía trabajar, colaborar con la red ciudadana SARE, que es de apoyo a los presos y presas, a los derechos de los presos y presas vascos. Y ahí sigo. No sé hasta cuándo, porque obviamente Miguel García Castellón pues también me ha imputado. Pero bueno, espero que no pase más. Pero bueno. Resumiendo mucho, yo podría decir que mi apuesta ha sido, bueno, podría denominar como las causas perdidas, ¿no?
Yo no sé si he ganado alguna causa de esta, pero lo importante es tener la conciencia tranquila de que lo has intentado, ¿no? Y sobre todo las únicas causas que se pierden, las luchas que se pierden son aquellas que se abandonan, ¿no? Yo me he equivocado muchas veces, pero siempre he tenido como objetivo la libertad, los derechos humanos. Hay mucha gente, y con eso termino, de verdad, de buena fe, y otros de mala fe, que me suelen decir, no, lo tuyo no es entendible. ¿Cómo tú puedes defender los derechos que asisten a los presos y presas vascos y a la vez solidarizarte y apoyar a las víctimas de esos propios presos? Bueno, pues por ese concepto que yo tengo de lo que son los derechos humanos. Es decir, los derechos humanos son todo. Yo no podría estar defendiendo a los presos y presas vascas, a los derechos que ellos tienen también como presos, si a su vez yo no defiendo a las víctimas de la violencia generada por esos presos. Porque entonces no estaría defendiendo ese concepto global de conjunto de los derechos humanos. Los derechos humanos, y termino, no es una carta de un restaurante, donde de segundo tú puedes pedir merluza y cordero. Bueno, los vascos podemos pedir las dos cosas, pero no, los derechos humanos es algo más completo. Y si no defendemos todos los derechos humanos, estaremos haciendo un flaco servicio de la libertad. Pero bueno, de todas las cosas hablaremos más adelante. Bueno, y poco más tenía que decir en esta primera intervención que hacemos. Pasamos al diálogo constructivo. Bueno, Joseba, la dictadura no se conformó con asesinar, perseguir y torturar, sino que también se empeñó en evitar la reinserción laboral de los perseguidos. Has hablado un poco de las andanzas de tu padre después de salir de la cárcel contigo de niño, y en esta nueva edición recogemos un episodio que vivisteis en Valdeprados, que a mí me impresionó especialmente. ¿Podrías comentarlo un poco? Sí, bueno, tiene su gracia, porque bueno, el padre era de profesión, era perito agrícola, pero bueno, yo creo que no practicó nunca de esa profesión, pero al final logró un trabajo en esa huida de búsqueda de sustento en Valdeprados, en Segovia, debe ser un pueblo muy pequeño, que no me acuerdo, porque tenía año y medio cuando me llevaron ahí, y a cuidar unas granjas de un marqués. Entonces, bueno, también duramos poco, entonces duramos 3 o 4 meses, porque un día vino yo tenía fama de ser muy llorón de crío, y el marqués le dio llamar un día a mi padre, me dijo, tenemos que prescindir de sus servicios, no puede seguir aquí. Y vale, me dijo, ¿y esto por qué? No, porque su hijo llora mucho y desde entonces las gallinas dan menos huevos. No, pero las gallinas, desde que yo llego, debajo del puenteo de huevos, que más o menos salen los mismos. Sí que mi hijo llora mucho, pero no, eso no baja la producción de las gallinas. Y al final ya el marqués le dijo, no, mire, ¿sabes lo que pasa? Que el jefe nacional del movimiento aquí de Segovia se ha enterado que esto está aquí, que tiene la ficha policial que tiene, y otra vez por la maleta a Urain, a mi pueblo, a Santiago. Sí, bueno, ese tipo de cosas se ha pasado a tanta gente en este país donde la dictadura no solamente se contentó con encarcelarlos, sino que los persiguió hasta intentar no ya liberarles económicamente que ya estaban, sino evitar que pudieran levantar cabeza, ¿no? Eso es un poco lo que pasa, diría que en cualquier dictadura, y eso pasó también con la que padecimos en el Estado español, ¿no? Una mezcla de ternura y crueldad. Has hecho referencia en tu primera intervención a tu etapa en la clandestinidad, de la que habría muchísimo que decir, pero se ha hablado mucho del papel que jugó la Iglesia durante aquella etapa. Me gustaría que comentaras un poco el papel de la Iglesia vasca en aquella etapa. Bueno, yo creo que la Iglesia vasca en general, siempre hay algún pájaro retorcido, ¿no? Pero la Iglesia vasca en general tuvo un comportamiento de clara implicación en favor contra de la dictadura, en favor de la resistencia contra
contra la represión, ¿no? Hay que recordar algunos episodios de esa Iglesia vasca, no ya después, más adelante, la época del obispo Setién, que sonará, o el obispo Uriarte, que acaba de morir hace unos días, ¿no? Que tuvieron una implicación muy clara, ¿no? Pero incluso antes que ellos, yo recuerdo la etapa en la del obispo de Bilbao, Talañoveros, que Arias Navarro intentó expulsarle del Estado español y mandarle no sé a qué país. Incluso durante varios días un avión paró en las pistas del aeropuerto de Bilbao para sacarlo del obispado. El Papa ha participado en todo aquello, pero sí han perdido una implicación. En la etapa de la dictadura hubo una cárcel, la cárcel de Zamora, donde se utilizó para concentrar allí a más de 200 curas vascos encarcelados, ¿no? Es decir, que ha habido la experiencia que nosotros tenemos de la Iglesia vasca en aquella etapa es una experiencia muy, muy positiva, ¿no? Yo siempre he estado de conventos. Sí, porque era un lugar donde te podías refugiar, porque de momento mantenían un cierto respeto y no venían a sacarte de allí, ¿no? Pero mi madre me solía decir que yo iba a terminar siendo fraile, ¿no? Pero yo recuerdo que había es una anécdota, ¿no? Había la casa cural de la iglesia de San Antonio en Bilbao, que el sacerdote era don Claudio Gallastegui, un hombre, bueno, que los domingos llenaba la iglesia de comunistas, ateos, pero iban a escucharle a él, ¿no? Echaba unas soflamas impresionantes contra el régimen, ¿no? Y yo me acuerdo que estábamos allí, llevamos una temporada, 3 o 4, nos dejaba escucharle los sermones desde un ventanuco que daba desde la casa rural a la iglesia, ¿no? Y allí lanzaba su speech, todo el mundo estaba en silencio, y cuando terminó, volvió a la casa, a la hora de comer, le pregunté, pero que no sé cómo usted llena la iglesia tantas veces y la gente tan diversa. No olvides una cosa, si algún día te dedicas a la política, los discursos breves mueven el corazón y los discursos largos mueven el culo. Entonces, era uno más de aquel clero vasco que comprometido y que pasó muchas penurias también. Por lo tanto, la experiencia nuestra es lo que yo viví con ellos es enormemente positiva. No así con las monjas eran más brujas. Pero en el caso de los curas, de los frailes, de los conventos, ha sido gente siempre muy comprometida, ¿no? Bueno, el libro lleva por título Joseba Azcárraga, la libertad y los derechos humanos como objetivo. Yo como biógrafa doy fe de que tu biografía está atravesada por la defensa de los derechos humanos. Pero me gustaría, ahora que se cumple el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que nos dijeras qué son para ti los derechos humanos y qué representan. Bueno, resumiendo mucho, yo creo que representan dignidad humana, representan libertad, representan también democracia. Diría que la pervivencia también, desde mi punto de vista, de una sociedad democrática, necesita de un compromiso firme con los derechos humanos, que hay que recordar que, como decía antes, que no son divisibles, son indivisibles, que no pueden defenderse unos derechos humanos y olvidarte de otros derechos humanos, que no son derechos a la carta, que elijo los que me gustan, rechazo los que no me gustan, que son todo uno. Eso es mi concepto de lo que son los derechos humanos, ¿no? Yo creo que ha llegado el momento de recuperar una idea que me parece que es esencial, ¿no? Que es la igualdad, que es la dignidad de todas las personas, de apreciar esos valores que tienen las personas, de exigir que se conviertan también en aplicaciones políticas justas. Puede haber gobiernos democráticos, pero después a la hora de legislar, a la hora de aplicar políticas, son políticas injustas. Por lo tanto, hay que exigir a los gobiernos que los derechos humanos no solamente es hablar de ellos, que los derechos humanos es también aplicar políticas justas, que no sean una especie de brindis al tendido, de brindis al sol, ¿no? Cuando en el año 48, un vasco de la zona norte de mi país, René Cassin, fue uno de los redactores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y yo no creo que pensaba que 75 años después, ahora que los cumplimos, nuestra generación se los iba a estar cargando como se están cargando estamos cargando los derechos humanos, ¿no? El futuro de los derechos humanos, y tal como viene explicitado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, yo creo que
están en riesgo, ¿no? Por ello, el primer gran reto me parece que es llevar a la práctica los derechos humanos, que ocupen el lugar que les corresponde, que no haya que pedir permiso ni explicar la obligación de garantía que los poderes públicos tienen para defender los derechos humanos. Y esto es así porque los derechos humanos son una obligación para los estados, para los gobiernos. Pero me parece que es importante resaltar una cosa. Cuando se vulneran derechos humanos, siempre solemos echar la vista a los gobiernos, como si los gobiernos fueran los únicos que perpetran la vulneración de los derechos. Y sí, en muchas ocasiones son ellos, pero en otras muchas son también los órganos legislativos, son los parlamentos. Tú puedes estar legislando en un parlamento que se dice democrático, pero puedes estar legislando en contra de los derechos de las minorías, los derechos de la mujer, los derechos de colectivos como el LGTBI, por lo tanto vulneran. Y ya no digamos nada del Poder Judicial. Hoy el Poder Judicial, y lo estáis padeciendo todavía muchos y muchas de vosotros, son los mayores perpetradores de la vulneración de los derechos humanos. Al menos en el Estado español, pero yo creo que en otras partes del mundo también. Y luego nos encontramos con un bucle que me parece que es peligroso, ¿no? Ese debate existente entre libertad o seguridad, libertad o derechos humanos. Y a mí este es un debate permanente. Si alguien me preguntara, oye, pon un ejemplo de ese debate entre libertad y seguridad o derechos humanos, a mí siempre viene a la cabeza la patada en la puerta de Corcuera. No sé si recordáis. Aquella ley de la patada en la puerta, bueno, se terminó con la patada en la puerta, estaba clarísimo que se vulneraban libertades y derechos humanos en favor de un concepto de seguridad. Y es esto lo que está ocurriendo. En consecuencia, este debate entre libertad, seguridad, derechos humanos, pasa que los derechos son anulados, los derechos son retorcidos, los derechos son reinterpretados o son omitidos, en busca de un ideal de seguridad, bueno, que todo se lo zampa, que todo se lo encuentre, ¿no? Consecuencia de todo ello es que quien gana en todo esto es el poder político, incluso el poder económico, en cuanto se vulneran los derechos humanos, ¿no? Si los poderes públicos no son garantes de los derechos humanos, no existe, desde mi punto de vista, una verdadera democracia. Podrá haber elecciones democráticas libres, transparentes, pero si tú, después de ser elegido para un gobierno, tú no defiendes esos derechos humanos, el nivel de democracia que tú estás defendiendo es un nivel de democracia muy bajo, de muy baja calidad, ¿no? El papel aguanta todo, también lo comentaban mis compañeros antes. Tú puedes hablar de derechos humanos sobre el papel, pero a la hora de la práctica de los derechos humanos, desgraciadamente, es una vulneración permanente y constante. Y esto pasa en el Estado español, pero pasa también, fundamentalmente, en otros muchos lugares de lo que yo creo que equivocadamente llamamos el primer mundo, ¿no? Y este es mi concepto de los derechos humanos, ¿no? Pero hacia grandes rasgos, ¿no? La exigencia de los gobiernos y ahora del Estado español. Me gustaría que comentaras un poco qué opinión tienes sobre el cumplimiento de los derechos humanos en el Estado español. Que siempre tiene una excusa para vulnerarlos, ¿no? Sí, es decir, que al final, al igual que otros estados, pero yo creo que este es campeón en estas cosas, ¿no? Son muy reacios al cumplimiento de muchos de los derechos humanos recogidos en la Carta de la Declaración Universal. Siempre es esa excusa para no cumplirlos. Lo importante, le dan mucha importancia los gobiernos a cuántos tratados internacionales sobre derechos humanos han firmado, han ratificado. A mí eso no me importa. A mí me importa es cuántos de esos tratados de derechos humanos están cumpliendo. O sea, los que han ratificado no tienen mayor importancia, sino cuántos se cumplen, ¿no? Se ratifican en definitiva, yo creo que muchos tratados aquí en el Estado español, pero no se cumplen. Y diría que las posibilidades de los estados para incumplir, para saltarse los acuerdos son muchas. Tienen muchas clavijas, muchas herramientas para no cumplirlos. Como decía antes, a mí me parece que es importante el papel fundamental que juegan los poderes públicos en el Estado español. El Poder Judicial, como decía antes, el Poder Legislativo, el Poder Político, el Poder Ejecutivo. Y con esta Constitución, con una politización hasta las cachas,
con una utilización que hacen de su ideología política para ponerla al servicio de sus autos judiciales o a la inversa, los autos judiciales soportados sobre su ideología política, estamos ante una vulneración constante. Si no, dos ejemplos se me ocurren. No se expusieran derechos humanos cuando, por ejemplo, el juez de Arena en sus autos, de Josep y de Carmen, llega a decir que ellos también se han sentido perjudicados por el proceso. ¿Usted qué independencia defiende usted cuando usted dice que se siente perjudicado? ¿Qué se espera de su sentencia cuando alguien dice esto? ¿O qué se espera cuando este mismo juez en un momento determinado suspende una orden de detención, en este caso contra el presidente Puigdemont, porque dice que no era el momento político oportuno y que hay que dejarlo en suspenso porque había unas elecciones, yo creo que en Cataluña? Es decir, ¿a usted le importa el momento político oportuno? O cuando entre una sesión de investidura y otra, que duraba 2 o 3 días aquella sesión, se detiene al que iba a ser candidato a presidente y se encarcela junto a vosotros, a Carmen y a José. Pero ese es el poder judicial, esos son los derechos humanos. Bueno, le están dando a este poder judicial, le están dando leches por todos lados. Carmen me recordaba, y es cierto, que la justicia suiza ha dicho lo que ha dicho todavía hoy en relación al tema del tsunami, de Guanajuato y todo esto, ¿no? Pero a pesar de eso no se ponen colorados y seguirán. ¿Por qué? Porque tienen su voluntad política de hacer estas cosas. Tienen la voluntad política de introducir su ideología en recursos contra una ley de amnistía que ni se ha aprobado, por ejemplo, pero seguirán constantemente. Otra cosa es que lo vayan a conseguir. Pero esta es un poco la situación de lo que están haciendo. Hay un caso vasco sobre, yo creo que es claramente vulnerador de derechos, un preso, Acristray, no sé si os suena. En su momento el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó al Reino de España porque con este preso vasco no se habían seguido las condiciones de una detención, no había tenido la defensa adecuada por parte del abogado, había declarado haber sido torturado en el despacho del juez de la Audiencia Nacional, que por cierto, ¿dónde tiene el juez? Marlaska. Y Marlaska miró para otro lado. Porque, ¿qué hizo el gobierno español ante una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos con esta persona? Pagar una indemnización y seguir teniéndolo preso. Y cada vez que el gobierno vasco le concedía el tercer grado a este preso, porque ya llevaba un montón de años y tenía derecho al tercer grado, estos mismos jueces, el Tribunal Supremo de la Audiencia Nacional, recurría y nuevamente a prisión. ¿Por qué? Bueno, porque esa es su voluntad política de seguir haciendo daño y de no entender absolutamente nada de lo que son los derechos humanos. En definitiva, España, el Reino de España, no es diferente a los demás. Pero yo creo que estos son peores, son bastante peores. Bueno, nos acercamos al aniversario del 23F a final de semana. Aparte de que los secretos oficiales impiden conocer el papel del rey, aunque tú lo tienes clarísimo, tú lo viviste cuando estabas allí de parlamentario y me gustaría si pudieras contar alguna anécdota de aquella noche cómica. Bueno, lo del rey está claro que fue uno de los perpetradores del golpe, ¿no? Pero al margen de esa presentación va dos cosillas. Yo creo que aquella noche, dentro de Tejero allí, ahora los que allí estábamos, no sabíamos qué pasaba afuera, porque no teníamos los mecanismos que ahora hay para conocer la situación. Y entonces había un diputado en una de las esquinas del Parlamento que tenía una radio pequeña y que iba oyendo cosas, pero claro, hasta cuando nos llegábamos nosotros, estábamos en el otro extremo, ya de lo que le había oído de lo que nos contaban a nosotros, pues prácticamente era lo contrario, ¿no? O sea, no sabía. Hubo un que nos dijo, no, parece que vienen el ejército al Parlamento. Esos que son los buenos o los otros, no, porque tampoco sabíamos, ¿no? Pero había una situación que me causó perplejidad. Había un guardia civil muy joven detrás nuestro que teníamos que pedir, levantar la mano para ir a mear, para ir al baño.
Y a mí me llevó a la parte de arriba, donde estaban los baños, y según estaba ya contra la pared, y él detrás, me dijo, oiga, ¿y esto que estamos aquí, esto qué es? Esto es el Parlamento español, te habrá gustado, ¿no? Y dice, no, yo sí, no, he visto a Carrillo, he visto a Suárez, y ya me parecía que esto era una cosa importante. Y dice, ¿cómo ha llegado usted aquí? Bueno, pues que vino un brigada y me dijo, que quiera salvar a España, que monta los autobuses. Y yo, vamos, por salvar a España, pues al autobús. Y era una anécdota que recuerdo que, bueno, Landelino Lavilla fue un presidente, estaba de presidente del Parlamento en aquella etapa, y era un hombre muy serio, ¿no? Muy circunspecto, ¿no? Cada vez que entrábamos al Parlamento ya estaba liderando ahí y decía, bueno, mira, ya está expuesto el Landelino, ¿no? Pues cuando entró, claro, tiempo, ya llevaba varias horas Tejero ahí dentro y tenían miedo de que apagaran las luces desde fuera para entrar y para que lo sacaran y tal, y entonces les dijo a los guardias, si apagan las luces y se mueve alguien, ustedes disparen. Y yo voy a coger estas sillas, las sillas de los taquimecanógrafos que hay en el foso, las hago una pila y doy fuego. Y entonces el Landelino, muy serio, dijo, señor Tejero, quiero recordarle, o quiero que usted sepa, que estas sillas tienen un valor incalculable porque son del siglo XVII. Claro, esto, antes le intenté un golpe de Estado, que te preocupes por la silla. Pero así son los españoles también, tampoco... Me encanta la de la llevas desde el año 79 en que formaste parte de la Comisión Parlamentaria de Derechos Humanos contra la Tortura que se creó después del secuestro de Rupérez y en la que participó José Bono denunciando la tortura. También tuviste varios tratos o torturas y se puede distinguir entre una cosa y otra. Hay más de 6.000 casos documentados por el Instituto Vasco de Criminología y por Francisco Echeverría, el forense. ¿Cuál es tu visión del Estado español ante la tortura? Bueno, aquí no hay diferencias entre los gobiernos, es decir, que sea el gobierno de UCD en su momento, o haya sido el gobierno del Partido Socialista, o el Partido Popular, la tortura ha sido utilizada por diferentes gobiernos como una arma de control del detenido y se ha torturado, yo diría, de manera, no sé si me atrevería a decir sistemática, pero muy a menudo, ¿no? El derecho internacional, pues es otra de los incumplimientos, y el derecho internacional prohíbe la tortura, pero bueno, ese es el papel, ¿no? Es decir, al final los gobiernos hacen lo que les da la gana con todo este tema y no se ven vinculados por el derecho internacional y funcionan como funcionan. En mi país es muy difícil, y no exagero, es difícil no encontrarte con alguien que no haya sido torturado o que no haya tenido algún familiar que no lo haya sido o que no conozca a alguien que haya sido torturado. Es muy difícil, sobre todo en una época, en unos años determinados, la etapa de los años 78, 80 y casi hasta el 90, la etapa, yo diría, brutal. Yo no voy a entrar en el detalle, pues me cuesta un poco, ¿verdad? Pero no voy a entrar en el detalle de lo que pudo ser la tortura durante la dictadura, porque eso podríamos entender que es como un pack que va unido, ¿no? Que va a la dictadura y que va, pues, todas las herramientas que utiliza la dictadura, pues, para mantener el poder. A mí lo que me preocupa más que aquella etapa, ya pasó, lo que me preocupa mucho más que esto se haya mantenido durante lo que se denomina etapa democrática. A mí me parece que esto es lo grave, ¿no? Que en un Estado que existe democrático se haya posibilitado la práctica de la tortura, que se haya practicado por funcionarios públicos, que muchos jueces hayan mirado a otro lado cuando detenidos en su propio despacho de la Audiencia Nacional han denunciado haber sido torturados después de haber pasado periodos de incomunicación en los centros de detención. Claro, y estos jueces luego van dando lecciones de derechos humanos. Yo cuando veo que Garzón ha ido a Argentina a hablar con las
madres, las abuelas de Plaza de Mayo, y ha hablado de la defensa de los derechos humanos. No, hay que recordar, bueno, ahora se cumplen 21 años ahora del cierre del único periódico en euskera, hoy se cumplen 21 años, y eso se lo cerró en Garzón. Y a los pocos días de cerrar el periódico y de detener a los directivos del periódico ese, el director de Boncaria, Marcelo Otamendi, denunció haber sido objeto de torturas. Claro, esta es una acción que se ha producido con los gobiernos del Partido Popular, de UCD, del Partido Popular y del Partido Socialista. A mí me tocó la primera confrontación que tuve en Madrid con estos temas, fue ya con Rosón. Es decir, porque también estamos de aniversarios. Hace 43 años, el 13 de febrero pasado, se cumplieron 43 años del asesinato por torturas de un detenido en Madrid, el caso de José Arregui. 43 años. Yo, claro, quiero recordar cómo en aquel gobierno, que era el gobierno de UCD, se intentaban salvar de la responsabilidad el ministro de Interior, que era Rosón, y el ministro de Justicia, que era Fernández Ordóñez, y cómo intentaban unos y otros que los grupos políticos echaran la responsabilidad sobre el otro. Pero al final, quien había asesinado en base a torturas había sido un gobierno, cualquiera que sea, el ministro de Justicia o el ministro del Interior. Después de eso llegaron Barrio Nuevo. Barrio Nuevo y Vera, era como pili, esos venían juntos también en el PAC, ¿no? Después llegó Corcuera y ya no, claro, y ahí fue la época en la que ya no solamente se torturaba, que fue la época también que se comenzó a asesinar en nombre de la paz. O sea, se puso en funcionamiento lo que luego se denominó el legal, y con los fondos reservados, los presupuestos del Estado, se puso en funcionamiento una máquina de matar. Es decir, no solo torturaban, también asesinaban. Y claro, yo no estoy hablando solamente de presos vascos y tal, pero quiero recordar que, no sé si os acordáis de Santiago Corella, el Nani, que estaba considerado como delincuente, lo que se puede denominar como delincuente social, y desapareció en una comisaría, ¿verdad?, en Madrid. O lo que ocurrió con Miquel Zabalza, ¿no? En Zabalza lo torturan en Inchaurrondo, y cada vez que se habla de Inchaurrondo se ponen un poco los pelos en punta, le torturan en Inchaurrondo, se les va de las manos en la tortura, lo llevan al río Bidasoa, lo tiran esposado al río y ha muerto, para después trasladar que se había escapado. Se había escapado de Inchaurrondo y que había muerto ahogado. Yo tuve que pasar las que pasé con estos ministros, me acusaron de todo. Cuando denunciaba estas cosas, me aclararon porque yo era amigo de ETA, y entonces, como era amigo de ETA, yo tenía que decir eso, hasta que muchos años después se demostró que lo habían asesinado. O que en el caso de Dasa y Zabala, dos chavales jóvenes que huyen de Tolosa, que era donde vivían, van a vivir a Endaya, y en Endaya la policía española los secuestra, los lleva a un centro de detención terrible de los que ha habido en el País Vasco, que es la Cumbre, los torturan, los llevan en un coche hasta Alicante, en Alicante les mandan cavar la fosa, les pegan varios tiros en la cabeza, los meten al agujero, les echan cal viva, y hasta el cabo de unos años que se demuestra que quien esto había hecho quien había mandado hacer todo esto era el general Galindo, que era un famoso general de la Guardia Civil, que después fue condenado a 75 años de cárcel y cumplió 3 porque le dolía el corazón. Este es un truco, digo, por poner ejemplos prácticos de que la tortura se ha practicado, ¿no? En definitiva, contra el terrorismo no vale todo, y como colofón de todo esto, pues no alargarme, yo diría que es terrible que un gobierno progresista, como es el gobierno del Partido Socialista, entonces con Podemos, no hubiera sido capaz de quitarle las medallas que otro gobierno anterior le puso a Willy el Niño, que fue un torturador nato, y que este tío se fuera al cajón con las medallas puestas y que solamente se las quitaron una vez de enterrarlo. Lo cual, cuando todo esto ocurre, es como para pensar que algo está fallando y que no hemos hecho las cosas bien, sobre todo algunos, ¿no?
Pero esa es un poco la situación. Que lo que has dicho, la verdad es que lo de Arregui, uno de los documentos que a mí más me impresionó fue tu intervención, porque además es un documento que utilicé la grabación del Parlamento, tu intervención con Brosón, precisamente porque una cosa es leer un texto, un boletín oficial o el boletín de las Cortes, y otra cosa es ver la conmoción tuya en aquel momento con el tema de Brosón. Y también están recogidos todos la parte de Zabalza, toda tu denuncia y todo el oprobio que recibiste por parte de los ministros que están en los boletines de las Cortes. De este tema te quería preguntar, ahora que todos los históricos del PSOE están dando tanta lección moral y todo lo demás, ¿cuál fue el papel de Bono en la Comisión de Derechos Humanos y Tortura? No sé si os acordáis de Javier Rupérez. Javier Rupérez fue cuando le secuestró ETA, era diputado de UCD. Después fue lo que hicieron embajador en Estados Unidos. Bueno, ETA, luego dicen que no había que negociar con ETA, ¿no? Pero ETA lo secuestró y pidió un rescate económico. Dice que fue, no puedo asegurarlo, que fueron 200 millones de pesetas en aquella época, que debieron cobrar. Y exigieron otra cosa, que se creara una comisión sobre torturas. Eso exigió ETA al gobierno, en este caso de Adolfo Suárez, de UCD. Y se creó la comisión. Fue una comisión que estábamos 4 o 5. Entre otros, de catalanes estaba Soler Barberá, que fue un histórico del Partido Socialista, del PSC. Y luego estaba pues, Juan Mari Valdrés, que sonará, Donato Fuego del Partido Socialista, José Bono, que era el presidente de la comisión que se creó. Entonces fuimos al Colegio de Abogados de Bilbao, y en el Colegio de Abogados de Bilbao, en una sala con un mantejón de esos antiguos viejos, íbamos grabando lo que nos quisieran decir las personas que decían que habían sido torturadas, ¿no? Entonces, la verdad que había testimonios pues, escalofriantes, ¿no? Y se hizo un informe que quienes aquí estábamos, aquella comisión, pues salimos. Bueno, yo no salí muy afectado porque ya me conocía más o menos, ¿no? Pero a aquellos otros que no creían que eso podía ocurrir, como Soler Barberá o como José Bono, pues salieron un poco asustados. Resulta que llegamos a Madrid y dijimos, bueno, pues ahora la comisión, el informe que hemos hecho, pues se verá en el Parlamento. Y esto, José Bono guardó el informe en un cajón y el Parlamento en ningún momento supo para qué había creado esa comisión. Mejor dicho, sí que sabía más o menos, pero supo el contenido de lo que nosotros habíamos investigado, para que veáis un poco también el funcionamiento. Yo en aquella etapa yo estaba en el Senado y Carlos Sánchez de la Vía tenía a Javier Rupérez aquí a mi lado, la verdad que lo había liberado. Y 4 años, joder, no me dirijo la palabra. Yo que le saludaba totalmente todos los días. Bueno, para que veáis un poco ese concepto que muchas veces se tiene de que por ser vasco eres delincuente, ¿verdad? Hay un epígrafe en el libro que se llama El mundo herido de finales del siglo XX, guerras y conflictos, y que recoge todas tus intervenciones parlamentarias sobre ellos en aquel momento. ¿Cuál es tu posición en el mundo de hoy sobre los conflictos bélicos que estamos viviendo y sobre el tema de la inmigración? Bueno, muy brevemente. Hay un filósofo francés, Paul Valéry, que sonará, que tiene frases muy interesantes, ¿no? Hay una que dice que la guerra es una masacre entre gente que no se conoce para provecho de gentes que sí se conoce pero que no se masacra, ¿no? Y yo creo que tiene mucha razón. Entonces, al final, nunca nos hemos enterado si había algún jefe de Estado que ha muerto en el campo de batalla, y algún general o algún coronel que ha muerto en el campo de batalla. Normalmente quienes pierden el campo de batalla son los más débiles, los más pobres, ¿no? En definitiva, los conflictos, por ejemplo, de Ucrania, de Palestina, o los terremotos de hace poco de Marruecos o de Afganistán también, nos sitúan ante realidades donde esa lucha por el derecho, por los derechos, se convierte en una especie de brindis al tendido también,
mientras miles de personas mueren en una especie de cruel abandono del significado, del término de humanidad, ¿no? Una mirada a todo esto nos lleva a identificar focos desde mi punto de vista de especial preocupación. El derecho internacional humanitario y su reverso más dramático son los crímenes de guerra. Esos no cesan. No cesan en Gaza, tampoco ha cesado en Israel, pero hay que recordar que países como Estados Unidos, como China, como Rusia, como Israel, no han ratificado el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y qué autoridad moral que no ha ratificado ese estatuto para condenar esos crímenes, ¿no? Se dice, yo sé que es un tema polémico, ¿no? Pero bueno, yo quiero dar mi opinión, ¿no? Se dice que Israel tiene derecho a defenderse y sí, claro que tiene derecho a defenderse de los ataques en su momento, el 7 de octubre de Hamas en los kibbutz, pero no escuchamos decir a los mismos que dicen que Israel tiene derecho a defenderse, no escuchamos decir que Palestina también tiene derecho a tener un Estado y defenderse de la protección que Israel está haciendo de sus tierras en los últimos 75 años. Y lo está haciendo ante el silencio de la comunidad internacional y la complicidad de los Estados Unidos. Dice, no, matar algo menos, ¿no? Matar 30.000 asesinados en Gaza, de los cuales 10.000 son niños, pues igual son muchos, ¿no? Hay que tener mesura, ¿no? Bueno, al final, alentando el derecho a defenderse a Israel, aunque con boca pequeña pida mesura, lo que se está permitiendo desde el punto de vista es una limpieza, un gentil, una limpieza étnica en Gaza, ¿no? Que nadie vea mis palabras una justificación a la masacre que hizo Hamas en los kibbutz. Solo quiero transmitir la vergüenza que me produce esa doble vara de medir que los países occidentales mantienen ante esta situación. Yo diría que los niños muertos, niñas muertas, asesinados en estos conflictos, no sabían en qué bando estaban. Eran niños y niñas que luchaban sus padres por un mundo mejor y se han quedado sin ello y les han arrebatado la vida. Me refiero en Gaza, pero también puedo hablar de Hamas en Israel. Las mujeres de Ucrania, de Palestina, de Rusia o de Israel hablan como víctimas que están reclamando una salida. Y créanme de verdad, y además algunas de vosotros me lo habéis oído más de una vez, si este mundo político, judicial, cultural y social estuviera en más manos de mujeres, mejor nos iría como mundo. El horror contra la población civil de cualquier país en conflicto es intolerable y aquí yo diría que no hay dos bandos en esto, ¿no? Es decir, el bando de los que ponen el sufrimiento yo diría que necesita ser escuchado. Dejar la palabra para después yo creo que es el peor de los remedios. Analizar los problemas y responsabilidades y tomar medidas para que no se repita no puede ser siempre la solución que se posterga para más adelante, ¿no? Y eso con respecto a los conflictos bélicos. El tema de Ucrania ahí sigue también, ¿no? Acogemos a los ucranianos con los brazos abiertos porque huyen de una guerra, de una invasión por parte de Rusia, pero claro, ¿por qué no acogemos con la misma calidad humana a otros países, a otros pueblos, a otra gente que viene de otros países, porque tienen otro color diferente en la piel? Hagamos esa reflexión, porque parece que es importante, ¿no? Y respecto al tema de la inmigración, un apunte solo. Yo creo que hay una hipocresía en el mundo occidental, ese que dices el primer mundo, convirtiendo el mar Mediterráneo en el mayor cementerio del mundo, de personas que están huyendo de la guerra, que huyen de la miseria, y al final se convierten en un número que no tienen nombre cuando sus cuerpos son rescatados del mar, ¿no? ¿Qué derechos tienen esas personas? ¿Quién defiende a esas personas, ¿no? Repito, las cosas tendrían una solución con más mujeres en los gobiernos, ¿no? La ética y el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario es lo único que
entiendo que puede salvarnos porque este es nuestro mundo y los conflictos que amenazan la vida son también nuestros conflictos. Podríamos insistir mucho más en este ámbito, pero yo creo que esta es una reflexión muy general que quiero hacer, ¿no? Tu implicación y la de Lehendakari Ibarretxe en el proceso que se ha vivido y se vive en Cataluña ha sido importante. Me gustaría que explicaras un poco cuál es tu reflexión al respecto. Bueno, voy a hacer una reflexión muy cuidadosa, porque ya sé que esto es... puedo pisar en falso, ¿no? Pero es la misma reflexión que hicimos en Barcelona hace unos meses en una presentación similar con la presencia del presidente Torra. Yo me voy a limitar a expresar lo que es simplemente una opinión personal sobre lo que percibo de lo ocurrido en los últimos años y intentaré hacerlo desde el más absoluto respeto a las diferentes posiciones políticas. 5 ideas muy breves, ¿no? Son ideas, porque no puedo hacer otra cosa más que ideas. No voy a dar ninguna lección porque nosotros también lo intentamos y no lo logramos. O sea, que yo qué lecciones voy a dar. Por tanto, lo que os diré lo haré con mucha humildad. Primero, el agradecimiento por vuestro trabajo, por vuestra generosidad, y aquí quiero hablar en plural, por las aportaciones que al debate democrático habéis hecho los líderes políticos y la sociedad catalana. Los presidentes Puigdemont, el presidente Torra, por mi afecto, por supuesto, también al presidente aragonés, a los consejeros, a las conselleras, a los Carmen Forcadell y José Rull, que habéis pagado por vuestra libertad, vuestro compromiso político. Agradezco también a la sociedad civil de Cataluña porque habéis sufrido una violación de los derechos humanos individuales y colectivos, yo diría, de libros, una violación constante, ¿no? Y ha sido fruto de vuestro trabajo, y vuestro trabajo en este caso yo diría que no ha sido en vano. Yo recuerdo aquella frase del poeta francés André Gide, que decía que todas las olas deben la belleza de su perfil a las que le precedieron y luego se retiraron. Y añado yo que llegarán nuevas olas y será gracias a vuestro trabajo, a vuestro ejemplo y a vuestra solidaridad. Segunda idea, que la defensa y el ejercicio del derecho a decidir, a mí me parece que es una innovación política del siglo XXI. Nosotros en Euskal Herria, y así lo indicamos en el libro de María, ¿no?, ubicamos el derecho a decidir, como le suele gustar decir también al Lehendakari Ibarretxe, en una especie de un símil himalayista, montañero, ¿no?, que es en el campamento base de la política vasca y estatal. Vosotros, yo diría que habéis avanzado, habéis superado el campamento 1, habéis establecido el campamento 2, pero habéis dejado colocada la cuerda fija porque habéis bajado del campamento 2 al campamento base porque hacía mal tiempo. Pero la cuerda fija, yo diría que está puesta y que las próximas ascensiones hasta el campamento 2 serán menos complicadas. La clave será cómo avanzar en el futuro a los campamentos 3, 4 y de ahí a la cima para que se manifieste la libre y democrática expresión del pueblo de Cataluña. Tercera idea. Yo diría que la clave, creo que comentábamos antes, no sé, con José o con Carmen, la clave yo diría que es la democracia, más que la nación, en este debate. También, por supuesto, la nación, pero es fundamentalmente la democracia. Yo creo que esta es la lección que las naciones que han accedido a la condición de Estado en los últimos 100 años nos han dado, ¿no? Yo diría que es sencillo entenderlo, o todos juntos o de ninguna manera. A mí me parece que es clave esto. Lo vimos y lo vemos hoy, también aquí en Cataluña. En su día, el grito vuestro, todos nosotros y vosotras, era votaré. Configuró una revolución democrática que concitó el apoyo de quienes estaban a favor de que el pueblo catalán decidiera su futuro, más allá de que su voto fuera a favor
o en contra de que Cataluña fuera un Estado dentro de la Unión Europea, pero apostaba por el ejercicio democrático. De ahí que yo diga que creo que es fundamentalmente un tema de democracia, ¿no? Y hoy vemos que, si no estoy equivocado, me lo decís, que nada debilita más el proyecto nacional catalán, nada desmoviliza más el proyecto nacional de Cataluña que la falta de unión o pegarse tiros en la misma trinchera de los partidos catalanistas para regocijo del contrario. Algo así como al suelo que vienen los nuestros. Votar creo que era el grito de la sociedad catalana, que en su día fue atendido por los partidos políticos y la gente salió a la calle y fue a las urnas a defenderlo. Hoy la gente, desde hace tiempo, yo creo que pide unidad. Y como ve que esto pues, no se produce, sino todo lo contrario, yo creo que se va alejando de la calle y de los partidos. Permíteme que sea tan claro lo que quiero transmitir, ¿no? Y una vez más, ante esta situación, pues igual tiene que ser otra vez la sociedad catalana la que vuelva a ponerse al frente de la reivindicación, ¿no? Sin duda, bueno, compañía, por supuesto, de los partidos políticos, ¿no? A quienes corresponda, yo solamente les diría que no dejen perder lo más valioso que tiene el pueblo, que son sus gentes. La cuarta idea es mi experiencia. Se teme más a la democracia catalana y a la democracia vasca que a cualquier otra cosa. Tras muchos años a mí de vida política en Madrid y también en Euskal Herria, esta es la experiencia que yo tengo en Madrid. No se tema la pregunta en Madrid, lo que queréis hacer a la sociedad catalana les da igual. Lo que se teme es la respuesta de una consulta democrática en Cataluña y una consulta democrática en Euskal Herria, ¿no? A eso se tiene miedo, ¿no? Es el ejercicio democrático lo que se teme. Se teme el resultado de ese ejercicio democrático. De hecho, la prevaricadora y por tanto injusta respuesta de la justicia española para con nuestros líderes políticos y sociales en el proceso no se produce por las ideas que teníais, quienes sufristeis privación de libertad, se produce por intentar ponerlas en marcha democráticamente. Es decir, no por lo que pensabais, sino porque queríais llevarlas a la práctica, ¿no? Yo comparto con muchos de vosotros y vosotras cuando decís que nunca encontraréis justicia en los tribunales españoles. Yo también lo creo así, no, nunca. Aún recuerdo cuando nosotros fuimos a defender a Madrid nuestro proyecto, el proyecto que se denominó como la vía Ibarretxe, se nos dijo aquello que sin ETA todo era posible, pero nos mintieron igual que a vosotros. Y dijeron algo más: si vivimos juntos, tenemos que decidir juntos. Lo decía Zapatero. Qué bonito, ¿verdad? Qué bien suena. Pues no es así. Primero tenemos que decidir si queremos vivir juntos. Primero eso. Y luego ya veremos. Esa es una parte importante del derecho democrático a la libre determinación de los pueblos. Y esto lo podemos hacer respetando al contrario. Como decía Kofi Annan, se puede amar lo que se es sin odiar lo que no se es. Y quinta idea. Tot está perfecto y tot es posible. Este es el legado que nos dejó el gran poeta catalán, Miquel Martí Pol. No tenemos derecho al desistimiento. Yo he sido toda mi vida un insistencialista de los de insistir, Y en el libro queda patente que los pueblos pequeños debemos continuar siendo insistencialistas, ¿no? No hay que caer en el pesimismo. Cuando escucháis a algunos analistas políticos decir cada vez son menos los independentistas en Cataluña y en Euskal Herria, o las encuestas les dan a la baja, bueno, esos son los que se ponen a poner las urnas, no lo olvidéis, y que pongan las urnas y después pues a contar. Eso es lo democrático, ¿no? Decía nuestra Margarita Robles, decía, que preguntaban cuando en el 155, ¿qué quieren que hubiéramos hecho si en Cataluña querían la independencia? Como diciendo, pues, 151, no, en Cataluña había pongan las urnas. Claro. Ese es, en cualquier país democrático, esa es la solución, poner las urnas, porque ¿qué confianza se puede tener en un Estado que está más preocupado por espiaros que por alcanzar acuerdos con vosotros y con vosotras?
Yo creo que tenéis muchas millones de razones para confiar en vosotros y vosotras mismas. Todo está por hacer y todo es posible, como decía Miquel Partipol. En euskera decimos, hacemos una máxima parecida, siña y tiñe se guiña. Lo imposible se logra trabajando. Y añadiría algo más que repito mucho en este libro, que es que la utopía merece nuestros sueños y qué mejor utopía que conseguir nuestra libertad. Una última cuestión para ya dar paso a quien quiera preguntar es en torno a tu actividad actual en SARE, bueno, también toda tu biografía, desde el año 81 está recorriendo cárceles. Es tu opinión sobre la violencia vivida en el País Vasco y la situación actual. Pero aparte de hablar sobre ello, quizás sería también interesante que nos hablaras de la historia de las negociaciones con ETA. ETA no deja de estar constantemente en el panorama después de no existir. Y que respondieras a algunas cuestiones como si no crees que ha existido una doble moral de los diferentes dirigentes políticos a la hora de defender o no las negociaciones de ETA, si consideras que existe una utilización perversa de ETA en el debate político actual, y la última sería que se habla mucho del debate del relato de la memoria en relación con la violencia en el País Vasco. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Es que se me queda el culo aquí. He querido dejar fija esta, ya me oís, ¿no? He querido dejar fija esta foto para que veáis la doble vara de medir que hemos tenido en el País Vasco a la hora de hablar de ETA o a la hora de negociar con ETA. En el País Vasco era imposible, ahora, bueno, continúa siendo imposible el que diferentes fuerzas políticas hablemos con cierta normalidad, ahora igual algo más, ¿no? Pero en aquella etapa era de no dirigirse a la palabra, sobre todo en los sectores, en este caso fundamentalmente el Partido Popular y entonces Herri Batasuna sobre todo, ¿no? Y sobre todo el Partido Popular. Pero creo fijar esta foto, porque esta es una foto del año 93. Aquí, como veis, bueno, aquí está, bueno, el más guapo de la foto. Pero aquí están, Mario Neindía, falleció, están representantes de todos los partidos políticos que nos tuvimos que ir a Washington, a la Universidad Mason de Washington, para poder sentarnos todos y poder hablar de cómo solucionar el problema de la violencia, y tuvimos que ir hasta Washington. No podíamos hacerlo en el Parlamento Vasco o en una casa cural. O sea, tuvimos que ir a Washington para hacerlo. Está el secretario general del Partido Popular, Partido Socialista, de entonces Herri Batasuna, bueno, yo en mi caso estaba por Eusko Alkartasuna, y esa es la doble moral, lo que hemos tenido siempre. Pero no solamente para hablar de la solución al problema de la violencia, también ha habido para hablar, para negociar con ETA. Si todos los gobiernos han negado que negociaran con ETA, y todos han negociado, y todos han sentado a hablar, y a mí me parece perfecto. Yo creo que es la única forma de solucionar las cosas. Y por último, hay una utilización perversa de la violencia. ¿Cómo hay una utilización perversa de la violencia? Hasta en Galicia hemos visto estos días donde el tema, uno de los temas de debate, aparte de Puigdemont, era ETA. Cuando ETA, hay que recordar que ya ha desaparecido, que ETA lleva ya 12 años que desapareció de nuestras vidas, que quedan consecuencias de aquella violencia, como es el tema relacionado pues, con los propios presos y presas, pero también con un tratamiento igualitario que tenemos que dar a todas las víctimas de todas las violencias. O sea, eso está todavía por solucionar. Pero me parece que hay una doble moral en todo esto, una doble vara de medir a la hora de enfrentarnos a este problema. Y por último, con relación a lo que se llama el relato de la memoria, y termino. Laura, espera un poco, termina ahora. ¿Cuál es el concepto del relato de la memoria? Hay mucha gente
que dice, bueno, el relato de la memoria solamente tiene que cubrir un espacio que es desde el nacimiento de ETA hasta la finalización de ETA. En ese relato de la memoria están las vulneraciones de los derechos humanos en Euskal Herria. ¿No? El relato de la memoria tiene que ser un relato más amplio para que todos y todas nos sintamos bajo cobijo de este relato de la memoria y todas las vulneraciones que se han producido tengan cobijo en ese relato de la memoria. Y cuando alguien me dice, bueno, ¿y desde cuándo entonces? Pues igual desde el año 36. ¿Y por qué desde el año 36? Porque todavía hay una generación que ya está desapareciendo, que ha seguido buscando a sus familiares en montes y cunetas de este país, y eso es una herida que aún todavía sangra. Eso es una herida que no está cerrada. Y a partir de ahí, metamos en el relato de la memoria todas las vulneraciones de derechos. Por supuesto, la vulneración de derechos que ETA ha practicado con los 800, 300 y pico atentados o víctimas mortales fruto de sus atentados. Pero metamos también todos los atentados cometidos por las marcas de extrema derecha, por el terrorismo de Estado y por los más de 5.000 casos de tortura practicados y que están recogidos y están especificados nombre por nombre y dónde fue torturado. Porque mientras esto no esté dentro de un solo relato de la memoria, pues estaremos cerrando un conflicto en falso, porque las vulneraciones de derechos humanos han venido por muchos lados, ¿no? Y eso yo creo que ya es muy tarde, ¿no? Y además la voz se tiene que marchar. Sí. Bueno, si us parece, comencem amb les intervencions. No sé si podeu... Si ja veu... Sí? Doncs donem la paraula a Marcel Taló, que és historiador i membre i president del Centre d'Estudis Històrics. Intentaré allò, com era, lo de mover el corazón. És a dir, intentaré ser breu. S'han parlat de drets, hem parlat de... Gràcies en primer lloc això per l'assistència a la conversa. Crec que el dret a la memòria és un dret d'aquests fonamentals que moltes vegades està una mica menys tingut. I aquí crec que intervenen decisivament la societat civil, els historiadors i historiadores, i en particular el paper dels arxius. Per això admiro tu, Maria, perquè m'agradaria que expliquessis quin paper poden fer els arxius, no només de cara a la reparació d'algunes d'aquestes víctimes, sinó també de cara a la difusió de tots aquests episodis. Y luego una pregunta un poco recogida al aire acerca del memorial que se ha hecho recientemente en Vitoria, si es el ejemplo que hay que seguir o, en fin, o hay otras opciones un poco más, digamos, lúcidas. Bueno, yo no quiero desviar un poco el tema hacia el tema de los archivos. Sí que es un tema que a mí me apasiona y en el que soy muy militante. Lo que tenemos que hacer los archivos es promocionar absolutamente el acceso, difundiendo todas las fuentes que tenemos y con todas las herramientas que tenemos para eso. Es un tema que da para una conferencia y de verdad te digo que hay cantidad de archiveros que militamos en el tema del acceso fundamentalmente. Pero el libro también es una muestra de la necesidad de que la historia que está siendo tan manipulada responda a la verdad precisamente avalada por la documentación. Todo lo que recoge el libro está avalado por documentación y eso también es una labor del historiador fundamental en todo este periodo de revisionismo. Pero de verdad que no quiero desviar el tema al campo de los archivos teniendo hacia Joseba y bueno, yo solamente digo que yo soy totalmente contraria al tema y me manifiesto al tema del memorial de Vitoria y que hacen cosas que son inconcebibles, de verdad. Pero bueno, Joseba lo hemos denunciado en las redes y... Sí, bueno, y nos han bloqueado. Nos han bloqueado el mismo memorial. El tema de... Sí, además bloquean a todo el mundo que se mete con ellos, no dejan a uno. No, el tema del memorial es el ejemplo práctico de cómo no se puede hacer un relato de la memoria solamente de una parte, ¿no? Claro, se ha hecho un edificio terrible, lo que era el antiguo Banco de España en Vitoria, y han colocado allí lo que era el memorial de víctimas, pero de una parte de las víctimas de ETA, que por supuesto necesitan reparación, necesitan reconocimiento, necesitan apoyo. Pero no puede ser
con todo lo que ha pasado, solamente a una parte de las víctimas de las violencias que tengan acogida. Es que por no tienen presencia en ese memorial, no sé si recordaréis, hubo en el año, ya no me acuerdo si era el año 76, los obreros muertos en Vitoria, los 5 obreros masacrados dentro de la iglesia del barrio de Zaramaga. Es que, siendo en Vitoria el memorial, es que no tienen presencia ni esa gente que en su momento fue asesinada dentro de la iglesia, ¿no? Por lo tanto, ese no es el ejemplo que tenemos que seguir, muchísimo menos. Hay que hacer un relato de la memoria con edificios o sin edificios, pero mucho más amplio. Joan, no sé si des d'aquí mateix. Joan és, el company Joan és advocat, professor activista de Drets Humans i membre de la Junta de l'Institut de Drets Humans de Catalunya. I amigo, claro. Gracias. Bueno, gracias Manel, gracias María por todo el trabajo que haces en el libro y todo el tema de la memoria, y evidentment Joseba, creo que has dejado claro, has deixat clar que ets un referent pels que estem lluitant pels drets humans, pels activistes, que no vull aprofitar aquest minut d'or per dir que no som ben vistos, o sigui que encara no som normals, o sigui, entre cometes, no estem institucionalitzats, no estem dintre de l'àmbit institucional i per tant encara ens cataloguen d'una determinada manera i, bueno, si et dius José Azcárraga és una cosa, però si et dius Pepe Sánchez és una altra. Però bueno, dit això, sí que volia dir, ho has dit tot, Joseba, i és impressionant, m'ha agradat molt coses que has dit, com per exemple, no nos enseñaron a odiar. Ostres, que bonic, amb la quantitat d'odi que hi ha en aquests moments i odi que s'està alimentant des d'alguns governs o des d'alguns polítics o des d'institucions o de persones. L'odi és un problema. Jo volia que em diguessis o que em manifestessis de la teva opinió si aquest sistema que es va crear el 1945 amb la Carta de Nacions Unides post-Segona Guerra Mundial i l'any 48 amb la Declaració dels Drets Humans, amb tot el dret internacional que s'ha creat a partir de llavors, aquest sistema nosaltres creiem que ja ha arribat al seu fi, està esgotadíssim, perquè ni els propis tribunals de Nacions Unides se'ls creu ningú, no els hi fan cas, i les contradiccions diàries són moltíssimes, moltíssimes. Com podem estar tranquils governant o a casa menjant sabent que estan massacrant criatures, que estem deixant morir a Europa a gent al Mediterrani, o aquí a casa estem desnonant cada dia persones o estem condemnant a gent a morir amb la soledat més terrible, persones grans, etc. La pobresa, totes aquestes contradiccions, i a nivell internacional, per cert que has nombrat el Garzón, mira quina contradicció més gran, és un dels advocats que porta a una persona que estan matant a dins de la presó i que avui jutjaven, que és Julian Assange, que ens va portar, o ens va dir clarament que era el dret a la llibertat d'expressió, doncs l'estan matant els propis governs, doncs ara aquest senyor està defensant amb ell. Bé, creus que aquest sistema s'ha esgotat realment i que el futur, i acabo, l'esperança passa per el que deia el professor Aranguren als anys 70 per la societat civil, per l'organització de la societat civil, per les persones, ciutadania, que hem de treballar des de baix els nous valors que estan capgirats i la defensa dels drets humans? Gràcies. Gràcies, Joan. Bueno, yo antes he hecho una referencia a mi militancia en dos formaciones políticas desde los primeros años hasta hace 12 años que dejé de militar. Pero yo creo que es fundamental la presencia de los partidos políticos y la actividad de los partidos políticos, pero es muy importante también la presencia de la sociedad civil articulada de la forma que se considere, y esa sociedad civil se puede articular a través de partidos políticos, pero se puede articular también a través de movimientos sociales. Yo creo que sí,
trasladaría a los partidos políticos, a todos en general, es que no tienen que tener miedo a la sociedad civil articulada. Que al final la sociedad civil articulada tiene que ser un complemento que trabaje también con los partidos políticos en la reivindicación y de los objetivos y la solución de los objetivos que tenemos pendientes. Por lo tanto, no son antagónicos. Y yo creo que son los partidos políticos los que más perciben a la sociedad civil articulada como algo antagónico, como algo que están ahí para quitarles poder. Sinceramente creo que no. Y es importante que los partidos políticos lo puedan llegar a entender de esa forma, porque nos iría mejor a todos. Y por último, yo no creo que la Carta Fundacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esté agotada. Lo que está es incumplida. Es decir, que son dos términos diferentes. El problema es que los derechos humanos que están recogidos en esta declaración es impresionante. Lo que están recogidos la inmensa mayoría de los derechos humanos. El problema está el incumplimiento de esa declaración y cómo nos preocupamos mucho de defender aquellos derechos, como decía antes, que nos viene bien, nos gusta, pero se nos olvida defender otros derechos. Y hoy, en un país como el Estado español, yo creo que hay minorías que todavía no tienen reconocidos de verdad sus derechos. Y hablaba antes de la mujer en general, los derechos de la mujer. Sí que se han hecho políticas, se han avanzado, pero todavía no han llegado al límite de normalidad que tienen que tener sus derechos como los demás, como el nuestro, ¿no? El tema de las minorías, el LGTBI o las minorías étnicas, todo eso está ahí. Esas son heridas, como decía antes, que sangran. Y eso está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y eso es vigencia. Y el problema no está, como también decía, en que ratifiquemos muchas declaraciones internacionales de derechos humanos, sino que las cumplamos. Porque si ratificamos y no cumplimos, pues eso, brindis al pedido. Manel, professor, amic, membre de la Unió. Moltes gràcies. Maria, el teu llibre és fantàstic. A mi m'ha fet reviure uns anys molt importants de la meva vida. Les experiències seva, que són de la mateixa edat, si fa no, i la teva explicació, el teu redactat i les referències on podem trobar les informacions a les que parles, doncs crec que són molt importants. Bé, Joseba, tu ets crític, molt crític, per la transició, però hi ha un moment en què jo trobo que tens un bri d'esperança. Quan parlem de la via esquerra, que s'inicia amb el ministre de l'OCDE, Juan José Rosón, i segueix. O sigui, és un moment en què hi ha uns personatges que la meva pregunta és, creus que són repetibles? Ara pot haver un president de la Conferència Episcopal Espanyola que sigui el Vicent Enrique i Tarancón? Ara pot haver un general que sigui el Manuel Gutiérrez Mellado? Ara pot haver un defensor del poble que es digui Joaquín Luis Jiménez? El Felipe González de 1982 és el de 2024? És l'amic de Carlos Andrés Pérez? Qui és? Pedro Sánchez és l'Adolfo Suárez d'aquell moment? Bé, per acabar només, que com deia el president Landacari i Borretxe, crec que ets un gladiador en la defensa dels drets humans. Gràcies. No, yo comparto lo que Manel ha trasladado, así que no tengo nada que responderte porque comparto. Lo único que igual me atrevería a decir, aunque os pueda extrañar, yo creo que había más libertad en la etapa a la que tú has nombrado a diferentes referentes, incluso de la Iglesia o y hasta del Ejército, de la que puede haber en estos momentos. Y eso es lo que nos tendría que preocupar a todos y a todas, ¿no? Que en época en las cuales el ruido de sables se producía en los cuarteles, había gente con un concepto de defensa de la libertad mucho más
recogida que la que en estos momentos tenemos hoy. Yo sinceramente creo que la política, fundamentalmente la política en el Estado español, es bastante peor que la de los inicios de lo que se denominó la transición democrática. Yo lo he visto, en la etapa que yo estoy en el Parlamento español, yo nunca he visto insultar, descalificar personalmente como se insulta y se descalifica en los últimos 3, 4 o 5 años, ¿no? Y cuando recurres a la descalificación personal, al insulto y todo esto, ¿y tú qué ideas defiendes, ¿no? ¿Qué proyecto de país defiendes para tu gente, tus votantes? Yo soy optimista, a pesar de todo esto. Soy optimista. Pero, bueno, porque no tenemos más remedio, pero creo que le daremos la vuelta. Muy bien. Pep Tomàs, professor també, viola, camí i membre de l'Assemblea Nacional de Catalunya, aquí de Rassa, i Terrat decideix, parla històrica. Bé, gràcies, sobretot amics, no? Bé, gràcies Josep i gràcies Maria per estar aquí, unes reflexions interessantíssimes. Jo, dues coses, una, comparto totalment, com que soc activista de l'Assemblea, ens una mica parlant de l'independentisme i tal, no? Comparto totalment les valoracions que has fet, els 4 o 5 punts que has dit, sobretot el concepte de la unitat, com que ho coneixen, si no ho dic, ho lamento, em fa molt goig aquesta primera fila, on tenim els 2 primers partits, que ojalà que això... O 3, sí. Bé, el tema que volia comentar-te era, quasi m'has trepitjat la pregunta amb les coses que has anat explicant, però sobre la repressió a Catalunya, és cert que hi ha hagut molts líders, figures públiques, càrrecs públics, represaliats, però hi ha un àmbit que no ha sortit i que m'agradaria que donessin la teva opinió, i és que constantment tenim desenes de represaliats desconeguts, la majoria d'ells molt joves, que simplement estan represaliats perquè un dia van anar a una manifestació per donar suport als polítics represaliats o per lluitar per la independència. I hi ha un acarnissament dels tribunals espanyols contra aquest sector. M'agradaria que ens expliqués una mica la teva opinió i si això és la justícia espanyola realment. Abans de respondre, a partir d'ara, si voleu, donem la paraula que calgui, després que mi proceda. No se veieu? No. Mira, en algún jardín no me quiero meter, pero... Molt bé. Josep, sisplau. No volia parlar, però simplement per donar les gràcies a Esquerra Castro, al Joseba, a la Maria, al Manel, que has fet una introducció inspiradora, però tot això que el Joseba ha explicat avui aquí, ara imagineu-vos-ho dins de la presó, Carme. Quan ens venia, estàvem en presons diferents. El Joseba va venir a Lledoners i va ser el Joseba, i després també ens va venir el Ndakari Barretxe. I va ser brutalment inspirador, perquè dona sentit a allò que fèiem, i que tot ha de tenir una coherència i ha de tenir un nord. De les visites que ens va fer el Joseba i el Ndakari, sobretot hi ha un tema fonamental que tots tres heu esmentat, que és el concepte d'humanitat en ell mateix. Perquè hi hagi drets humans, prèviament hi ha d'haver la humanitat en majúscules. Nosaltres aquí, Joseba, expliquem que el símbol de la bandera independentista, el triangle blau, és la humanitat. I l'objectiu és una Catalunya lliure en una humanitat agermanada. Aquest és el sentit darrer de tot plegat, i vosaltres ens ho veu traslladar amb molta consistència. És la metàfora de muntanya de l'Ndakari teva. El tema en clau és que els que han pujat una mica més amunt han pogut confegir una cartografia, i això és absolutament important. El problema és que amb aquestes baralles internes constants que tenim, i això en parlem molt amb la presidenta Forcadell, amb la Carme, ni tan sols hem estat capaços de posar en comú aquesta cartografia. Tenia sentit arribar fins al final per veure què hi havia darrere el mur, perquè quan vau començar vosaltres, ni el Ndakari Barretxe i el seu govern, ni nosaltres no teníem GPS, no teníem cartografia.
Ara ja sabem què hi ha al darrere, sabem quins camins són viables i quins altres impracticables. I per tant, simplement agrair-te que, ostres, que donis sentit a allò que hem estat capaços de fer, perquè només insistint i reinsistint podem arribar finalment a la fita de la llibertat, de la llibertat amb majúscules que s'expressa democràticament. No és cap pregunta, però simplement una expressió immensa, infinita de gratitud, la mateixa gratitud que quan hem posat a Euskadi a les manifestacions que tu lideraves, doncs era això, uns drets humans que no són divisibles. Tant de bo de la vostra xerrada avui del llibre doncs en puguem treure bones conclusions i entendre els pares fundadors dels Estats Units. No sé si parlar dels Estats Units és inspirador o no en aquests moments, però tenen una frase que és aquella que diu: o guanyem junts o ens penjaran separats. O ganamos juntos o nos colgarán por separado. I aquest és el dilema, i davant d'aquest dilema guanyem junts. Gràcies.